Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activalo. Bueno, ahí volvimos. ¿Qué Ahí escuchábamos, Jorge? estamos, Sandra Russo. Acá estuvimos escuchando la rumba del tartamudo de una banda española que se llama Te Canela, banda conformada por Jano Fernández y Ariadna Rubio, de su disco del 2017, Las dos caras del hilo. Bueno, ahora nos vamos a otro tema. Vamos a saludar a Marcelo Justo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo andás? Tanto tiempo. Bueno, vamos a contarle a la gente que nos está escuchando. Marcelo Justo es el corresponsal histórico de Página 12 en Gran Bretaña, pero está especializado en política internacional. Y lo llamamos porque, bueno, de casualidad está por acá, ¿no? ¿Estás de vacaciones, Marcelo? Estoy de vacaciones, digamos. Estoy huyendo del invierno londinense. Bueno, pronto tenés que escapar del verano argentino, ¿no? Me imagino. Sí. Bueno, y queríamos hablar con él, que conoce mucho más de cerca que nosotros los vericuetos de la política europea, porque Europa, después de la asunción de Trump, está en una posición incomodísima. Vimos el otro día perfectamente cómo después de la humillación de Zelensky por parte de Trump, se fue para el Reino Unido para que lo apapachen, ¿no? Para que lo mimen, le traten bien, pero sobre todo para que le digan que ellos no lo abandonan. Ahora, ¿cómo puede Marcelo Europa seguir sosteniendo a Zelensky? Mira, está poco claro. Por ahora lo que hicieron hoy fue anunciar que el jueves se van a reunir a discutir un plan de 800.000 millones de euros para ayudar la industria de defensa europea y a su vez incrementar el apoyo militar a Ucrania. Es decir, es un apoyo por el momento financiero militar, digamos. Si esto sirve para contrarrestar el anuncio que hizo Donald Trump de que suspendía toda la ayuda militar a Ucrania, que lo hizo hoy, bueno, es difícil de saberlo. Todavía ni siquiera hay un plan concreto en realidad de europea, no hay dinero sobre la mesa, no hay armas sobre la mesa. Zelensky a su vez dijo de que él quiere trabajar constructivamente con Donald Trump y bajo su liderazgo, después de Ay, toda esa después de la pelea escena del otro de día dijo que, viernes. que quiere seguir bajo el liderazgo de Donald Trump. No, por eso, parece que está un poco un sainete, ¿no? Y le gusta que le Y, peguen, ¿viste? Hay gente que le gusta. pero, bueno, hoy puede haber más golpes, porque dentro de 2 horas el presidente estadounidense se dirige al Congreso, en el que va a hablar de todos nuevos tarifazos que anunció hoy, y va a hablar también de su plan para Ucrania. Con lo cual habrá que ver qué es lo que dice, porque nunca se sabe qué es lo que va a decir Donald Trump. Puede decir No. siempre cualquier cosa. Sí, pero ya dijeron que más plata no le van a dar, y la plata, el dinero o los aportes que pueda hacer Europa tampoco van a hacer que Ucrania gane la guerra. Entonces, lo que no se termina de entender es qué les pasa a la UE. ¿Por qué siguieron a Estados Unidos tan ciegamente en esta guerra? ¿Y por qué están anti-Putin? Mira, en eso hay dos razones. La Unión Europea vive todavía en la Guerra Fría, y te diría incluso más, digamos, vive con un enfrentamiento histórico con Rusia, con el Imperio Ruso, que se hunde más o menos en el siglo XVII. Viste, toda la época de Pedro el Grande, etcétera, cuando se estaban formando los grandes imperios europeos. Entonces ahí ya había Ujú. una rivalidad muy fuerte que se fue dando muchas veces. La gente se olvida que países europeos invadieron 4 veces a Rusia. Es decir, que desde Rusia hay una cierta racionalidad en que vean a la Unión Europea como
un Una grupo amenaza. hostil. Claro. De manera que, pero la Unión Europea en su mentalidad sigue viviendo con la idea de que están en la Guerra Fría y que el que ataca es Rusia, y que Rusia tiene ambiciones imperiales territoriales en el resto de Europa. Pero eso la Y es, historia lo desmiente. mira, viste a veces que como parecería que la historia, la verdad, hay una serie de cosas que no cuentan tanto en los argumentos, No, ¿no? pero digamos que, digamos, para no hacerla tan complicada, hemos visto que Estados Unidos va copando territorios, pero no hemos visto eso por parte, digamos, por lo menos en el contexto de esta guerra, no hemos visto que Rusia haya dado el primer paso, Sí, como bueno, si creen el en contexto Europa, de esta guerra es todavía, muy peculiar todavía. porque además, viste, se tiene como años de arrastre, etcétera. Es una historia muy compleja que se retrotrae en realidad a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es decir, a la época de la Unión Soviética. Eh, es complejísimo. Ahora, lo que hacen los europeos es reducir un problema complejo a una cosa increíblemente simplificada. Es decir, el argumento de ellos es que Vladimir Putin es un asesino, es una mala persona, etcétera, etcétera. No cabe duda que Vladimir Putin no es una maravilla de persona, que fue el jefe de la KGB, que fue muy probablemente responsable de la muerte de muchas personas, etcétera, etcétera, pero al mismo, y que es corrupto, y al mismo tiempo es un patriota ruso. Y como patriota ruso defiende los intereses de Rusia y no quiere sentirse atacado por la OTAN. Mientras la OTAN ha hecho toda esa política que ha sido precisamente de ataque y de avance hacia Rusia desde el fin de la Guerra Fría, a pesar de las promesas que le había hecho la OTAN a Gorbachev de que esto no iba a suceder. Con lo cual, obviamente, bueno, hay una cosa de mentalidad que está muy enraizada en la Unión Europea, Está estratificada esa opinión. que es claro, exactamente, ellos ven las cosas así, no pueden verla de otra manera. Y te digo que eso, he participado en conversaciones con gente que uno denominaría progre en Londres, y lo ven exactamente así, que Rusia quiere invadirlos. Sí, bueno, estamos en plena guerra cognitiva. Evidentemente, las agendas están cambiadas, además, ¿no? Y, y uno no termina de entender cuál es la escena. ¿Cómo están escuchando el electorado, por ejemplo, laborista británico, esto de que Gran Bretaña va a seguir ayudando a Zelensky? Mira, con mucha preocupación, y no solo el electorado británico, sino todo el electorado europeo, porque lo que está diciendo ahora la Unión Europea es que va a aumentar, es el plan que tiene, aumentar la inversión en defensa. Estados Unidos, Trump, le ha exigido a la Unión Europea, a todos los países de la Unión Europea, que suban su gasto en defensa a un 5% del Producto Bruto Interno, que es prácticamente el doble o más de lo que están poniendo ahora. Ahora, eso, si lo hacen, exige un programa de austeridad muchísimo más fuerte de los que ya tienen en juego. Con lo cual empeoran los problemas económicos que ya tienen y los problemas sociales que ya tienen. De manera que está en una encerrona Europa de la Sí. que no sabe cómo salir. Y además se le ha encarecido todo el tema energético a raíz de haberse apoyado en Estados Unidos y haber cortado la relación con Rusia, y no tiene un lugar en la mesa de negociaciones, que es la otra cosa terrible. En este momento está en Marcelo, un te nivel de interrumpe irrelevancia Jorge diplomática. Elbaum, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Te quiero hacer una consulta, porque a mí me interesa mucho lo que vos dijiste. ¿Los europeos son conscientes que Rusia fue invadido por Napoleón y por Hitler? Deberían serlo, se enseña en la escuela, todo el mundo lo sabe, digamos, ¿no?
No, porque pero la gente, parece por ejemplo, como no que eso no sabe se que los traduce. rusos quemaron Moscú en el siglo XIX para no entregárselo a Napoleón. Bueno, por eso te digo, todos esos hechos históricos. Suecia invadió Rusia en el siglo XVIII. Pero todos esos hechos parecen desdibujados a partir de la Guerra Fría y bueno, como que bueno, ahí ya se construyó este rival diabólico que era la Unión Soviética, etcétera, etcétera, en el pleno terror nuclear. Yo he vivido en Europa toda esa época y se sentía el terror nuclear, es feo sentirlo, pero al mismo tiempo es como que no hay una racionalidad en la cual decir, bueno, acá se puede negociar entre dos partes una cosa que sea para, digamos, una solución para ambas partes y no nada más que la posición propia, ¿no? Claro. Ahora, cuando asume Trump y es tan evidente por esa escena que comentamos, que, bueno, que se terminó la política de apoyo a Ucrania en Estados Unidos, eh, evidentemente la deja, deja a la Unión Europea eso que fue inconsulto además, ¿no? Porque no lo consultó con la OTAN, lo tiró directamente, se terminó la guerra en Ucrania. Eso yo no sé, yo pensé en ese momento que en Europa se iban a sentir traicionados por Estados Unidos, porque los metió en una guerra, ahora la termina y Europa queda completamente desubicada, pero por lo que vos contás, sigue confundida. Se siente traicionada por Estados Unidos y sigue Sí, sintiendo a Rusia como un enemigo terrible. Entonces está entre dos opciones que realmente no sabe cómo manejar, pero además está excluida de cualquier tipo de solución. Por el momento parecería que toda claro. la solución va a ser entre Estados Unidos y Rusia y considerarán marginalmente los planes que presente el resto, sea Ucrania, sea la misma Unión Europea. Dicho sea de paso, el portavoz de la Cancillería rusa se manifestó muy satisfecho con el corte de suministros estadounidenses a Ucrania. Y claro, claro. Una última pregunta, Marcelo. Estas prevenciones que Europa, atávicas, que Europa tiene contra Rusia, ¿no se hacen extensivas a China? ¿Cuál es la idea de China en Europa? No, con China es una historia, te diría, bastante diferente. Sí, hay un temor hacia China, pero no hay ese temor, digamos, diría, territorial, casi te diría físico. Y en este momento, además, con toda la guerra de las tarifas, la guerra de las tarifas es otro de los aranceles. ¿Qué es la guerra? Es Ah, los aranceles, sí. de los aranceles, perdón, yo dije tarifas por el inglés. La guerra de los aranceles es una cosa que está afectando directamente a Europa, que está afectando, bueno, ahora lo primero fue México, Canadá y China, pero que está impactando en toda la economía mundial, con lo cual ya hay varios países europeos que están buscando vías alternativas a Estados Unidos. De manera que económicamente, por ejemplo, Canadá y Europa están estableciendo relaciones mucho más estrechas a partir de la asunción de Trump, Trump. algo que puede solucionar los problemas energéticos que tiene Europa sin necesidad de apelar o de lograr un acuerdo con Rusia. En esta ecuación también entraría China. Ahora, en Europa con China hay una cosa, hasta ahora hubo una cosa de seguir la política un poco reticentemente, la política de Estados Unidos hacia China, es decir, inclinarse más por Estados Unidos y menos hacia China, pero con una necesidad comercial, económica de China enorme. Ahora, con esta política actual de Trump, más bien lo que empieza a ver, a predominar en Europa es la necesidad de estrechar o establecer mejores relaciones con China. Eh, como están las cosas, la verdad, y con la capacidad que hay para que cada minuto, cada día cambie Para que todo todo el empeore, para que panorama, todo empeore día a día. Sí, es difícil como hablar de futuro. sí, es difícil. Marcelo, te agradecemos enormemente este ratito de charla, ¿eh?
Bueno, muchas gracias a ustedes. Abrazo. Un abrazo. Un fuerte Chau, chau. abrazo, abrazo. Abrazo, Tanto a Jorge. nosotros. Chau, chau. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa.